Bienvenidos nuevamente al curso virtual de herramientas informáticas. Quienes habla con ustedes nuevamente, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre. Vamos a hacer un repaso de Excel, un repaso con miras al examen del día de mañana. Esperando pues que se encuentren bien de salud, vamos a dar inicio a esta reunión. Con un tema de orden, para poder avanzar, vamos a desarrollar un examen pasado que es muy probable que las preguntas que desarrollemos sean las mismas que mañana ustedes tendrán que resolver. Y cualquier duda que ustedes tengan durante este repaso, lo pueden hacer o formular a través del chat, ¿sí? Que el chat sea pues el medio para responder a las inquietudes, a las preguntas. Ok, comenzamos. Aquí les presento un archivo que ha sido pues un examen anterior, ¿sí? Igual van a recibir una hoja de cálculo ya con la información y con las preguntas establecidas, ¿sí? Y por ejemplo, en este examen hay 4 preguntas, ¿sí? Vamos a desarrollar todo el examen y creo que con eso ya tienen una base para poder enfrentar mañana el examen de Excel. Comenzamos. Una primera recomendación para someterse, para poder resolver a este examen, es entender la información que les brindan. En este caso, en la pregunta número 1, que vale 5 puntos, les está indicando lo siguiente. A ver, entendemos, por ejemplo, que existe una base de datos, ¿ok? En la cual aparece el código, apellidos, nombres, la edad, el sexo, el distrito, el área y el sueldo. Entonces, este es un típico y clásico ejemplo de una base de datos de planillas, de empleados, en la cual el código, bueno, si comienza con la letra E mayúscula, es porque es un empleado. ¿Qué se almacena aquí o qué se guarda? Información de empleados, ¿no? Dónde trabaja, de qué distrito proviene, cuántos años tiene y el sueldo que gana. Bien, vamos con la primera pregunta, ¿ok? Si yo me ubico, por ejemplo, en la celda M2, me están solicitando el promedio de los sueldos, ¿sí? Lo primero que debes hacer es entender, si me pide el promedio de sueldos, ubicar la información y decir, los sueldos se encuentran más o menos en la columna I, ¿ok? En la columna I. Bueno, y en este examen les van a pedir o les van a solicitar utilizar funciones de Excel, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que si colocamos el signo igual y escribimos el nombre de la función, en este caso promedio, ¿no? Y abrimos paréntesis, Excel lo que va a hacer es calcular el promedio o la media aritmética, ¿sí? Si es el promedio de sueldos, entonces escribo igual promedio, la palabra promedio, que puede ser en mayúscula o en minúscula, abro paréntesis y sombreo, selecciono, ¿no? De esta manera, de un clic desde la celda inicial hasta la celda final, sombreo el rango. ¿Qué es un rango? Un conjunto de celdas, ¿sí? Y luego cierro el paréntesis, ¿ok? Entonces, de esa manera estoy utilizando la función promedio y le estoy indicando a Excel cuáles son los valores que se van a promediar. Y en ese caso es el promedio de sueldos. Es todo, le doy un Enter y sale el promedio. ¿Ya? Entonces, solución para lo que es promedio, ¿no? Utilizar la función promedio. No olvidarse que cuando yo voy a definir o establecer o insertar en la hoja de cálculo una función, siempre debe iniciarse con el signo igual, para que Excel entienda que lo que viene después es una función. Listo. Ahora, pregunta 2. Me indica la suma de sueldos de ventas. Quiere decir de que las personas que trabajan en ventas, que es justamente las que estoy seleccionando, ¿sí? Por ejemplo, estos datos, aquí, la que voy a pintar de amarillo temporalmente, ¿sí? Son las personas que trabajan en ventas. Así es que él te pide que sumes los sueldos, es decir, este dato más este, y todos los que cumplan con esa condición, ¿ya? No se te vaya a ocurrir, porque ha pasado, de que dicen, ah, por un ratito, igual es este, más esta celda,
más, y así se pasan todo el examen intentando seleccionar quiénes son las personas que trabajan en el área de ventas para poder sumar los sueldos. ¿Ok? Entonces, eso no se hace. ¿Ya? Error. Para eso existe una función que se llama sumar.si. ¿Ok? La función sumar.si lo que hace es suma las celdas que cumplan con cierta condición. ¿Sí? Entonces, si tú pones igual sumar.si, abres paréntesis, lo que te pide Excel, si tú te das cuenta en este cuadro que aparece abajo, una especie de etiqueta que aparece debajo de color blanco, te pide un rango. Este rango es el rango que se le conoce como rango de la condición. ¿Sí? Si yo quiero sumar los sueldos del área de venta, entonces selecciono toda la área, toda la columna. Dentro de esa selección que estoy haciendo, existirá seguramente el área de ventas. ¿Sí? Entonces selecciono todo. Ahora, después de eso, ¿qué debo poner? Profe, a veces cuando pongo punto y coma, me sale error. O cuando pongo coma, me sale error. ¿Quién determina qué sigue después? Si sigue una coma o un punto y coma. Lo determina este elemento que está flotando aquí debajo. ¿Sí? Primero decía rango, ¿no? Como en este caso estaba sombreado la palabra rango. Luego, en mi caso decía punto y coma. Entonces, lo que yo debo poner para delimitar o para indicar el siguiente argumento es colocarle punto y coma. Probablemente en tu computador, en vez de poner punto y coma, te pide una coma. Ponlo, ¿no? Justamente lo que él te indica. ¿Y por qué sucede eso? Porque en algunas computadoras es punto y coma y por qué en otras coma. Básicamente es por la configuración regional que tiene el computador, ¿sí? Entonces, hagámosle caso a ese cuadrito, ¿no? Que es, por ejemplo, punto y coma. Muy bien, entonces el primer rango, como les indicaba, es básicamente es donde se encuentra la condición, ¿sí? Luego viene el criterio. Criterio es como la condición. Así es que lo que me están pidiendo es que sume los sueldos de los trabajadores del área de venta. Entonces uno dirá, profe, pongo ventas, porque ventas es la condición. Está bien, pero al texto ventas le debes incluir las comillas, ¿sí? ¿Por qué le debes incluir las comillas? Porque en este caso, lo que yo tengo en esta columna son textos, ¿sí? Y si tú le vas a establecer que busque a los que trabajan en el área de ventas, tiene que ser justamente un texto, ¿no? Si tú no le pones comillas, Excel va a pensar que ventas es una variable. Y como no lo hemos definido anteriormente, sale error. ¿Ya? Conclusión. Cada vez que tú quieras establecer texto dentro de, ya sea de una condición, de un resultado o cualquier elemento dentro de una función, si es un texto lo que quieres entender o mostrar, ¿no? Lo debes poner entre comillas. ¿Sí? En este caso, la palabra ventas tiene comillas porque es una condición. ¿Qué le estoy diciendo Excel? Le estoy diciendo, en este rango de H3 hasta H18, búscame todos los que son ventas. ¿Sí? Y una vez que lo encontraste, ¿qué vas a hacer? El siguiente rango sería el rango suma. El rango suma son todos los sueldos. ¿Sí? Entiéndase bien. El primer rango es el rango de donde está la condición. Luego viene la condición en sí, como es lo que quiero buscar es ventas, entonces entre comillas, y luego viene el rango donde están los valores que se van a sumar. ¿Y qué va a suceder ahí? Lo que va a hacer es que justamente va a empezar a indicar, ¿no? A ver, ¿marketing es igual a ventas? No. Entonces el sueldo no lo considera. Sigue bajando. ¿Ventas es igual a ventas? Sí. Entonces el sueldo que corresponde lo considera. Y así va a ir preguntando por cada fila y va a ir acumulando. ¿Ok? Al final, si le doy un enter, me sale el valor acumulado. Profe, no sale con el signo de soles. ¿Qué debo hacer? Simplemente lo que debes hacer es compartir
o configurar, perdón, aquí, ¿no? La parte superior, ¿no? Establecer el símbolo monetario. Eso se llama formato de celda. Lo vieron en la práctica 1, ¿sí? Y ya está. Y ya se establece ahí. Entonces, el acumulado de la suma de los sueldos de los que trabajan en ventas es 10.000 soles aproximadamente, ¿sí? Ahora, hay una diferencia para hacer la pregunta 3 entre suma de sueldos y cantidad de mujeres, ¿ok? Una cosa es sumar, que se interpreta como acumular, y otra cosa es contar, ¿sí? Es por eso que Excel tiene, dentro de sus funciones, tiene funciones de conteo, ¿no? Entonces, dentro de funciones de conteo, tiene, por ejemplo, el contar. Recuerden que debo establecer primero el signo igual, la palabra contar, y como yo voy a contar cantidad de mujeres, entonces yo me digo, ¿no? Ah, si quiero contar cuántas mujeres hay una condición, ¿sí? Y esa condición o criterio es que debe ser mujer. Entonces, utilizo la función contar.si. ¿Qué hace la función contar.si? Cuenta las celdas que cumplan con alguna condición o criterio. ¿Ok? Muy bien. Entonces digo contar.si, cantidad de mujeres. Entonces la columna F, donde está el sexo de todos los empleados, me va a servir. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que le debo establecer? ¿Ok? Le estoy diciendo Excel, en ese rango, desde F3 hasta F18, ¿no? Cuenta cuántos son Fs. Supuestamente como F es un texto, ¿sí? Como F es un texto, va entre comillas. Entonces, lo que va a hacer Excel ahí es que va a empezar a contar, ¿no? El primer dato, M es igual a F, no lo cuenta. F es igual a F, sí, lo cuenta. Y así va a ir empezando, va a generar el conteo, ¿ya? Y esto se puede usar para cualquier dato. Puede decir, cuéntame, por ejemplo, cuántos viven en ATE. Y en ese caso, en vez de poner F, o perdón, si fuera así, si por ejemplo ustedes quisieran saber cuántos viven en ATE o cuántos viven en San Martín de Porres, entonces ya el rango, la columna no sería F, sino sería G, ¿no? Desde G3 hasta G18. Y la condición no sería F, sería SMP, entre comillas, porque SMP indica el distrito de San Martín de Porres. ¿Sí? También en el examen, y eso ya es para marearlos un poquito, puedo decir cuántos nombres comienzan con la letra A, ¿no? Entonces ahí tendrías que ver cómo hacer para que identifiques quiénes comienzan con la letra A. Por ejemplo, Gonzalo no lo considera. María, no. Ana, sí, va uno. Ángel, pero Ángel tiene una tilde, hay que tener cuidado, ¿no? Ahí hay diferencia entre A con tilde y A sin tilde. Pero bueno, uno. Y Alejandro, 2. Entonces la respuesta sería 2. En este caso, si le doy un enter, por ejemplo, a esta función, la cantidad de mujeres es 9. Me está indicando de que él ha contado todos los Fs que se encuentran aquí en este rango, la columna F, y me ha dicho que son 9. Listo. Siguiente. A ver, para que quede grabado. Recuerden que esta clase lo estoy grabando para que se pueda ver más tardecito, muy brevemente, para que lo puedan ver y lo puedan repasar para mañana temprano. Listo. Siguiente. Cantidad de empleados mayores a 25 años. Ok, la misma situación. Si es cantidad y me está indicando que hay una condición, entonces es contar punto sí. ¿Sí? Si me pide la cantidad mayores a 25 años, entonces la columna es la edad. ¿Sí? Porque es la edad la que voy a analizar. Y por favor, seleccionen toda la columna donde están los datos, desde E3 hasta E18. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le digo a Excel que me cuente cuántos tienen mayores o cuántos tienen más de 25 años? Bueno, entonces sería, entre comillas, mayor, el signo mayor, que está en el teclado. ¿Mayor que qué?
que 25. De esa manera. ¿Ok? Atentos, porque eso viene mañana. Eso viene mañana. Cuenta la cantidad de empleados mayores a 25 años. Acá es simple. Usar la función correcta, contar puntos sí, el rango correcto, la edad, porque es lo que quiero contar, y la condición sería, o el criterio sería, mayor que 25, pero entre comillas. ¿Sí? Y Excel me va a devolver que hay 10. Hay 10 personas que son mayores a 25 años. Ahora, puede ser que te diga mayor igual. ¿Sí? Si te preguntan mayor o igual que algo, entonces al mayor lo único que tienes que hacer es agregarle el signo igual, nada más. ¿Sí? Mayor y luego el igual, eso indica que es mayor o igual que algo. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Lo voy a borrar porque eso no es lo que nos han pedido, pero ya tienen la aclaración. ¿Sí? Ahora nos dice la suma de sueldos de los trabajadores o empleados que viven en Breña. Ok. Si me pide la suma es, bueno, ya lo hemos hecho antes, ¿no? Sumar punto sí. ¿Ok? Si me pide la suma de sueldos de los que viven en Breña, entonces la columna G sería el primer rango que yo necesito, porque ese es el rango donde está la condición. Punto y coma. Luego, si me dicen los que viven en Breña, entonces esa palabra Breña la debo poner como condición o criterio, pero entre comillas. De esa manera. ¿Sí? Recuerden, la función sumar puntos sí, primero te pide el rango, ¿ok? El rango donde está la condición, luego te pide la condición en sí, en este caso es Breña, y finalmente te pide el rango suma, porque al final lo que quiere sumar son los sueldos. Así es que le tienes que señalar todos los sueldos que están en la columna I. ¿Ok? Entonces ustedes no se preocupen, denle todo el rango y él escogerá cuáles son los que cumplen con la condición. Si tú te das cuenta, por ejemplo, acá tenemos solamente a 3. Tenemos Breña, 1253, Breña, 1485 y Breña, 1256. Esos tres valores se van a sumar y te sale 3994. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente cambiarle el formato a algo monetario y ya está. Jóvenes, ya tienen 5 puntos, al menos, ¿sí? Usando funciones, básicamente son funciones básicas, funciones estadísticas, podría decirse, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esta primera, sobre este primer ejemplo? Si hay preguntas, escriben en el chat tu pregunta. Y si no hay preguntas, escribe en el chat no. A ver, si están conmigo, si están atentos, escribe no. Te espero. Muy bien, Michael. Gracias. Jean-Pierre, exacto, exacto. Ítalo, Lázaro, Valeria, muy bien. Mili, muy bien. Entonces, me están siguiendo. Gracias, Juan. Alejandra, muy bien. Rosemary, Fiorella, excelente. Disculpen la voz porque estoy un poco afónico. Toda la semana hemos estado dictando hasta tarde. Bien, vamos con la segunda pregunta. Entonces, la primera fue, bueno, está bien, se entiende, profe, está facilito. Pregunta siguiente, ¿ya? Que no te asuste si es que en el examen te sale una cantidad fuerte o gran cantidad de datos. No tendría por qué no temerse, ¿no? Porque al final son solo datos, ¿no? A ver, esta base de datos que está de celeste con azul y medio claro, azul claro, celeste claro, es una base de datos que indica lo siguiente. Carnet, muy bien, un código. Apellidos y nombres, perfecto. El año, la fecha en que ingresó. Ah, entonces, si eso me está indicando, puede ser que sean empleados en la empresa, ¿no? Listo. ¿A qué categoría pertenecen? De el sexo, estado civil y la cantidad de hijos. Cuidado aquí, cuidado, me voy a acercar un poquito más. Cuando yo me doy cuenta en esta columna G, si el número de hijos de este empleado es vacío, quiere decir que no tiene hijos. Y el valor 1
o 3 o 5, mira, bastante productivo este señor, y es casado, obviamente, ¿ok? Es la cantidad de hijos que tiene el empleado, ¿ya? La ocupación es donde trabaja, o sea, en qué ocupación tiene dentro de la empresa, si es abogado, contador, secretaria, analista, obrero. La condición, estable o contratado. ¿Qué significa? Si el empleado es estable, entonces pues trabaja de manera continua, no hay interrupciones. Si es contratado, normalmente ese contrato es de un mes, 5 meses, un año, y el contrato se renueva o se concluye el contrato, ¿no? Entonces, algunos son contratados y otros son estables. Y tienen un sueldo básico, ¿no? De esa cantidad, este es muy poquito, su sueldo básico es 300 soles, es muy poquito. Estos son datos de hace años, ¿no? Y luego tienen un seguro. Algunos están en la, bueno, ya SNP no existe, me parece. ONP creo que es ahora. Integra, Profuturo, Horizonte, Nueva Vida, etc. ¿Ya? Entonces, la información se entiende. Es lo primero que se tiene que interpretar, ¿no? ¿Qué información te dan? Ok, ya está. Ya entendí que es una planilla. Ahora, ¿qué me piden? Pregunta 1. Total de empleados con hijos. Total de empleados con hijos. Y acá muchos se equivocan. Acá dicen, o sea, debo sumar la cantidad de hijos. No, no te piden la cantidad, no te pide la cantidad total de hijos, sino te dice cuántos empleados con hijos hay. ¿Sí? Total de empleados que tienen hijos. Profe, entonces eso es un contar punto sí, ¿no? Entonces, fácil. La columna que me va a ayudar a resolver la primera pregunta sería el número de hijos, o sea, la columna G. ¿Ya? Y yo digo, ¿no? Cuando la celda tiene valor, tiene un dato, entonces ese empleado tiene hijos. Ya sea uno, que es lo mínimo, a más, 5, no sé, etcétera. Pero tiene hijos. Entonces, es como decir que cuentes lo siguiente. 1, acaba 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Quiere decir que vas a contar todos los empleados que tienen hijos. ¿Sí? Muy bien. Entonces digo, igual. Ahora, para resolver esta pregunta hay varias formas. Una, por ejemplo, existe una función que cuenta las celdas que tienen números. Cuidado, una cosa es contar, otra cosa es contará y otra cosa es contar punto sí. ¿Ya? Pero, profe, no lo entiendo, no sé cuál sería la solución. Entonces, te voy a dar una segunda opción. Si no concibes todavía, no encuentras o no interpretas bien o no sabes qué función utilizar, te doy una solución bien práctica. En la parte superior, donde dice fórmulas, en esta pestañita de Excel, encuentras aquí una biblioteca de funciones. Mira, qué interesante. Funciones financieras, lógicas, de texto, etcétera. ¿Sí? Seguramente los que están en contabilidad o administración van a ver más adelante un Excel usando las funciones financieras. Obviamente la matemática financiera es la base, ¿no? Vas a estudiar, te van a enseñar toda la base de todas las finanzas y luego pasas a Excel a hacer cálculos usando estas funciones que ya están establecidas para ello. Pero, profe, lo que yo quiero hacer es contar. Entonces, ¿qué hago? Me voy a donde? Al primer botón o el primer comando que se llama insertar función. ¿Ya? Pero obviamente debo ubicar el cursor donde yo deseo obtener la respuesta. En este caso, en la O1. Bien, me voy a insertar función y lo primero que te va a salir es una especie de asistente, una ayuda. Una ayuda. Ok. Entonces, yo digo, total de empleados con hijos. Entonces, yo creo que es una especie de contar. Cuenta algo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué categoría es? Es una estadística, pues, ¿no? Claro, porque es una función que hace cierta estadística, un conteo, ¿ya? Y acá, miren, jóvenes, acá encuentro justamente lo que yo necesitaba ver. Contar y contará. Aparte de contar punto blanco, contar punto sí, etc. ¿Por qué en este caso estoy usando este asistente? Porque el asistente me dice un poquito de información de la función. Por ejemplo, si escojo contar, me dice acá, ¿no? Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Ajá, entonces eso es lo que justo yo necesito.
que empiece a contar. Cuando encuentre un número, va a ir contabilizando. Ah, ya. Esa es la función que necesito. ¿Ya? Pero, profe, ¿cuál es la diferencia entre contar y contará? Vamos a ver. Acá dice contará. Contará cuenta el número de celdas, pero que no son vacías. Es decir, puede existir un número, puede existir una letra, una fecha, un texto, no lo sé. Entonces, contará lo que hace es, ya no discrimina, no solamente cuenta números, ¿no? Cuenta las celdas que tengan cualquier información. ¿Ya? Entonces, moraleja, si ustedes quieren contar celdas que contienen números, eso es contar. Si ustedes quieren contar celdas que contienen cualquier dato, ya sea números, textos, etcétera, contará. Ojo, hay una ligera diferencia entre contar y contará. No se vayan a equivocar, ¿sí? En este caso, me conviene más usar la función contar. Profe, ¿pero usted usa contará, le sale lo mismo? Sí, sí, me sale lo mismo, igual. O sea, con ambas funciones me va a salir el mismo resultado en este caso, ¿sí? Pero si los datos no fueran números, ahí sí contar no te sirve. Para nada, porque él solamente cuenta números. ¿Ya? Bien, voy a usar contar, le voy a aceptar. Listo. Y lo que tengo que hacer en este cuadro que salió es seleccionar, ¿no? Presiono el botón que está en el centro, donde aparece una flechita roja en diagonal, y selecciono toda la columna G hasta el final. Hasta acá, ¿no? Listo. Vuelvo a dar clic en este botoncito rojo y ya se cargó, mira, el rango. Desde G2 hasta G61. Y de inmediato te da el resultado. Mira, acá si tú te das cuenta, dice 17. ¿No? Entonces hay 17 empleados que tienen hijos. Le voy a aceptar y sale 17. Si no estás de acuerdo, a ver, de manera manual, a ver, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sí, 16 y 17. Hay 17 empleados que tienen hijos, ¿sí? Entonces está bien. Listo, entonces la función sería así, contar y le das todo el rango y se acabó. ¿Ok? Ok. Ahora, total de empleados estables. A ver, total de empleados estables. ¿Qué tengo que hacer? Ah, profe, fácil. Si usted necesita contar la cantidad de estables, entonces simplemente dice igual contar punto sí. ¿Por qué punto sí? Porque lo que yo quiero es contar aquí, ¿no? Desde I2 hasta el último I, ¿no? He seleccionado toda la columna, desde I2 hasta I61, todos los que son estables. Y la palabra estable va entre comillas. ¿Ya? Un error clásico en el examen es que, como ven acá, empleados estables, acá le ponen estables, con S, ¿cierto? Si yo pongo así, estables, lo que va a hacer Excel es, va a buscar esta palabrita, estables, lo va a buscar en esta columna ahí, y no va a encontrar a ninguno, porque estable está en singular, y aquí estables está en plural. Así es que hay que escribir correctamente la condición. ¿Ya? Esa es la función, le doy un enter y me sale 20. Hay 20 personas que son estables. ¿Sí? Siguiente. Me pide la suma de sueldos de empleados casados. Ya, pues, la suma de sueldos de empleado casado. La función sería sumar punto sí. Sumar punto sí. Recuerden, si te pide empleados casados, entonces el primer rango que tienes que darle es el estado civil. ¿Sí? Completo. Seleccionas hasta la última parte. Ya está. Mira, ya me tomé la molestia de seleccionar. Ahí está. ¿Ya? Luego viene el criterio. Ah, ya. Criterio C. ¿Por qué pongo C?
porque es casado. Condición o criterio. ¿Ya? Y luego me pide que sume los sueldos. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la columna J, porque ahí están los sueldos. ¿Listo? Ya está. Entonces, esa es la solución. Sumar puntos sí desde F2 a F61, porque en ese rango está el criterio o condición. Luego viene, ¿no? Luego viene la condición en sí, ¿no? En este caso C. Y luego viene el rango donde están los sueldos, ¿sí? Te pregunto, si te dice la suma de sueldos de empleados divorciados, por ejemplo, entonces, profe, en vez de poner la C, pongo D. Y él suma los sueldos de los divorciados, ¿sí? En este caso nos han pedido empleados casados, así que le doy un enter y me sale 10.000 soles aproximadamente. Le doy el formato de celda respectivo y ya está. ¿Ya? Ojo, hay una diferencia entre total de empleados, es un número, 17, el total 20, pero si te dice suma de sueldos, entonces estamos hablando de moneda, dinero, ¿no? Bueno, esto de acá se entiende, ¿no? Acá igualito, ¿no? Total de empleados en la categoría C, contar puntos sí. Cantidad de gerentes, contar puntos sí. ¿Ya? Así que estas dos las voy a obviar por un tema de tiempo, pero hasta ahora vemos que son funciones básicas. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de ello? Del segundo ejemplo. Escriban sí o no, o escriban su pregunta. Muy bien. ¿Desean que les mande este archivo a través de Zoom solo a ustedes y no lo comparten con nadie? Solo los que han asistido a esta capacitación, a este repaso. Escribe sí. Excelente, están atentos. Muy bien. Entonces, te voy a pasar este archivo solo para ti, ¿ah? No lo compartas a nadie. A ver. Los que no asistieron, ya pues. Te voy a mandar, dame un segundo, te estoy adjuntando, ojalá que se pueda. Como está abierto el archivo, quizá... ujú. En Excel. Ahí está. Ojalá que se pueda. No, no se puede porque está abierto. A ver, voy a cerrarlo. No voy a guardar. Dame un segundo, por favor, y te voy a enviar. Listo. A ver, chequéalo, por favor. Está en el chat. Te lo acabo de enviar en el... Si lo pongo en el grupo de WhatsApp, todos se van a beneficiar. Pero la idea es beneficiar solamente a los que han asistido. A ver, confírmame, por favor, si ya tienes el archivo de examen de Excel 2020. Examen del año pasado. Confirmo. Muy bien, Jean-Pierre. Gracias. ¿Alguien más? Confirma. Descárguenlo, intenten resolver. Yo creo que resolviendo ese examen ya están preparados para mañana. Listo. Ya está. ¿Nadie más confirma? Muy bien, Mili. Gracias. Ítalo. Perfecto. Juan. Fiorella. Listo. Ya está. Y todos los que tienen el archivo. Muy bien. Entonces voy a volver a abrirlo. Dame un segundo. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. Ya estamos casi a la mitad del examen. Ahí está. Vamos con la pregunta 3. Ya. La pregunta 3 ya tiene que ver con funciones condicionales. ¿Ok? ¿Dónde se puede ver el archivo? En el chat, Valeria. En el chat de... estás en celular. Valeria. A ver, un ratito, Valeria, discúlpame. Chicos, un momentito, por favor. Voy a ayudar a su compañera Valeria Bobadilla, ¿no? A ver, un segundo. Déjame ver si te tengo, Valeria. Valeria Sofía Bobadilla. Sí, ¿no? Miguel también. Ya, a ver, un momentito, por favor. Se los voy a mandar por WhatsApp, pero solo a ustedes. No lo compartas con nadie.
Ya, no lo compartas con nadie. A ver, dame un segundo, por favor. Te lo estoy enviando. Sí, acá está. Ya, Valeria, te lo acabo de enviar. Te lo acabo de enviar al WhatsApp. Igual a Miguel Palacios, ¿no? Miguel Palacios. Miguel Antonio, ¿no? Igual te lo voy a mandar, por favor, por WhatsApp. Mejor. A ustedes. Listo. A ver, Miguel, confirma, por favor. Valeria ya confirmó que ya le llegó a su WhatsApp. Ya después lo descargas cuando llegas a casa. Sí, ya está Miguel, ya confirmó. Listo. Ya cuando lleguen a casa ya, o cuando estén en un computador y quieran practicar un poco, lo pueden hacer. Listo. Ya está. Entonces todos lo tienen, ¿no? Ok, ahora sí, vamos. ¿Listo? Ya. Entonces vamos con la pregunta 3. Ok. Miren, si ya lo tienen, entonces pueden hacerlo igual, podemos hacerlo juntos, tratar de resolverlo juntos. Ahí está. Ya. A ver, dice. Un ratito, voy a cerrar esto. Ya. En la pregunta 3 del archivo que les he enviado, hay una base de datos que dice número, apellidos, nombre, ciudad, carrera profesional, aportación y AFP. Bueno, igual, más de lo mismo, información de personas, de su carrera, imagino que son egresados que ya están practicando en la empresa, y bueno, aportación quiere decir que ellos aportan mensualmente a una AFP, ahí está Profuturo, Integra, etcétera. ¿Sí? Muy bien, entonces te pide la primera pregunta dice bonificación 1. La bonificación, voy a agrandarle, para que se describa mejor. Ahí está. ¿Listo? Listo. Dice, la bonificación 1 se le va a dar si vive en Tacna o es afiliado a Profuturo, entonces la aportación o la bonificación 1 es el 12% de la aportación. Caso contrario, solamente le damos el 10%, ¿ya? Y esta pregunta vale 2 puntos. ¿Ok? Muy bien. Hay que entender algo. Primero, el enunciado de la pregunta comienza con sí, si vive en tal lugar, si sucede tal cosa, entonces indirectamente te está diciendo que uses la función sí. ¿Ya? Ahora, como tú sabes, la función sí analiza una condición y si esa condición resulta ser verdadero, se ejecuta la parte verdadera de la función sí. Si no, se ejecuta la parte falsa. Te doy un ejemplo literal, como dicen ustedes, literal. Digo, ¿no? Si sale sol, entonces me voy a la playa. Si no, me quedo en mi casa. Mira, listen. Si sale sol, me voy a la playa. Si no, me quedo en mi casa. Pregunta, ¿salió sol hoy? A ver, respóndeme a través del chat. ¿Ha salido sol hoy? ¿Sí o no? Claro. A ver, ¿quién me dice si salió sol? Yo estuve sentado hace un rato y un solzazo en mi ventana que me quemaba el brazo. No ha salido de su cuarto, dice. Wow, todo el día en su cuarto, Mejía. Sí, dice, Valeria dice que sí. Impresionante, claro. Están estudiando. Está bien, hijo, está bien, está bien. Esfuércense. Estudio lo mejor que pueden hacer. La juventud necesita estudiar. Excelente. Ya. Entonces la respuesta es sí. Entonces, el enunciado era, ¿no? Si sale sol, me voy a la playa. Si no, me quedo en mi casa. Y ustedes me acaban de confirmar que sí salió sol. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a la playa o me quedo en mi casa? Y todos responden, tiene que irse a la playa. Claro, porque eso fue el enunciado. Entonces, así más o menos trabaja la función sí. A las funciones condicionales también se le conocen como funciones de toma de decisiones, ¿no? Pero acá lo que tienes que hacer es saber construir esas condicionales. Ya, pero la función sí solo analiza una condición, ¿sí? Y la condición era, si sale sol,
Esa era mi condición, si sale sol. Pero lo que te está diciendo ahí en la pregunta es, si vive en Tacna o es afiliado a Profuturo, pues ahí hay dos condiciones. Y la función sí no puede analizar dos condiciones a la vez. Pero otra función dentro de las funciones lógicas está la función, justamente la función o. Acá dice, ¿no? Está en medio, ¿no? Vive en Tacna o es afiliado a Profuturo. Muy bien. Si han visto los videos, por si acaso esos videos fueron diseñados por un profesor, ya fue hace un tiempo, ya tenemos que actualizar esos videos de Excel, pero son muy buenos porque explica muy bien el Excel. Por eso sigo colocando esos videos que hemos elaborado hace unos años, unos 4 años, 5 años atrás, hicimos esos videos con el profesor y lo explica muy bien, con ejemplos y todo. O sea, es un buen curso de Excel, se entiende, ¿ya? Entonces, si has visto los últimos videos de las funciones lógicas, él te dice, ¿no? Que si hay ese ejemplo de una función sí acompañado de una función o, entonces sería así. Sí, abres paréntesis, y o. Ahora, ese es el famoso sí o, ¿ok? Sí o. Y como acá yo tengo dos condiciones, la primera condición sería que vive en Tacna. Entonces, ¿qué digo? Esta E3 es igual, y entre comillas, Tacna, ¿ya? Y tú me preguntas, profe, o sea, en este caso es individual, no se sombrea no, una columna completa, no. En ese caso no, es individual. Quiere decir que para Percival, ese es su nombre, Percival Cáceres, ¿no? Para él sucede una cosa diferente al resto. Por eso es que la función trabaja de manera individual. Entonces, lo primero es decir, E3 es igual a Tacna, y la segunda condición, que sea afiliado a Profuturo. Entonces, digo así, ¿no? H3 es igual, y entre comillas, Profuturo. Futuro. ¿Sí? Recuerden, jóvenes, que es preferible escribir la condición, perdón, acaban de llegar dos personas más, ya. Es preferible escribir la condición igual como está en la base de datos. Si Profuturo comienza con la P mayúscula y luego viene en minúscula, igual lo escribes aquí en tu condición, ¿ya? Entonces, lo que está sucediendo aquí es que la función o se ha insertado en la parte condicional de la función sí, de esa manera, ¿sí? Entonces, todo lo que está ahí antes del punto y coma, toda esa parte es la condición. Pero en ese caso hay dos condiciones. ¿Quién va a analizar esas dos condiciones? La función o, ¿ya? Entonces yo lo estoy haciendo en general, ¿no? Muy bien. Si toda esa condición es verdad, entonces voy a otorgar el 12% que lo debo multiplicar por la aportación. Y la aportación está en G3. ¿Sí? Cada vez que te digan, si sucede esto, entonces el 5% de tal cosa. Entonces es el 5 con el porcentaje del teclado multiplicado. Recuerda que es el asterisco. En Excel la multiplicación es asterisco, ¿no? Multiplicado por la celda donde está, en este caso, la aportación, que es G3, ¿no? Y en caso contrario, 10% multiplicado por la aportación. Ahí está. Y doy un enter, me sale 12 soles con 12 centavos, ¿sí? No te asustes, voy a copiar la solución y lo voy a mandar por el chat. ¿Ya? Eso de ahí que te acabo de enviar por el chat es la bonificación 1. ¿Ya? Y para los que no han asistido hoy, se los voy a poner complicado. Ah, ya lo hice, dice Juan Ramos. Excelente. Se los voy a mandar por el WhatsApp. ¿Ya? Miren, ¿ah? La solución lo voy a mandar por el WhatsApp. ¿Sí? Y ellos, los que no han asistido, dirán, ¿qué es eso? ¿Qué he puesto? ¿Ya? No le digan, ¿ah? No le digan a nadie. Pero ustedes saben que es la respuesta de bonificación 1. Ya está. Listo. Muy bien. Ok, bueno, y como ya
has obtenido el primero, ¿no? Como dicen, arrastras hacia abajo y tienes todos los resultados. ¿Ok? Ya está. Bien, descuento 1. Si estudió ingeniería de sistemas y es afiliado a Profuturo, entonces el 5%. De caso contrario, 0. Es la misma idea, pero cambia la función. Ya no es O, sino es I. Porque acá dice, si estudió ingeniería de sistemas y es afiliado a Profuturo, entonces 5% de la aportación. En caso contrario, 0. A ver, te doy 5 minutos para que tú me des la solución. ¿Ya? Profe, ¿qué gano? ¿Qué gano? Un punto para el examen de mañana. Te ganas un punto. A ver, ¿quién lo hace primero? Ya tienes el archivo. Profe, no me parece justo. Yo estoy en el celular. No vale, profe, no vale. Pero si tú abres el Excel en el celular, también hay un lector de Excel, ¿ah? O sea, puede ser que tengas una aplicación de Excel en tu celular y puedas abrir el archivo y intentar hacerlo. ¿Ya? A ver, los que acaban de llegar se preguntarán, profe, ¿de qué archivo está hablando? Ya les contarán sus compañeros de que les he enviado este archivo para que lo puedan resolver. ¿Sí? El primero que lo resuelve, copia su función en el chat, lo pongo a prueba y si se gana totalmente gratis un punto para el examen de mañana. Pero si tengo 20, ya pues te debo un punto para el otro curso. A ver, 5 minutos, como si estuvieran en el examen. Tiene la misma idea. Ajá, Jean-Pierre ya nos envió su respuesta. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a copiar la respuesta de Jean-Pierre Mejía y lo voy a poner ahí. ¿Ya? Y muy bien. Excelente, Jean-Pierre. Muy bien, parece que es la respuesta. Vamos a analizarlo juntos, ¿ya? Ujú. Dice sí. Muy bien. A ver, vamos a ver, ya está. El enunciado dice que si ingeniería de sistemas es en F3, claro, F3 es la carrera profesional, claro. Si F3, ¿no? Es ingeniería, con tilde en la I, cuidado ahí. Y H3 es la FP, entonces 5% ya. Ajá. 5% de proporción, caso contrario, 0. Ya. La respuesta es correcta, pero se puede mejorar un poquito. A ver, ¿quién me dice que, o sea, está bien, Jean-Pierre, ya ganaste tu punto. Hazme acordar, porque si me olvido Mejía, pierdes. Hazme acordar mañana, profe, no se olvide que me dé un punto. Ay, 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 ahora sí. Listo. Mañana me hace acordar, ahorita no, porque ya estamos ya de salida, como dicen, ¿no? A ver, chicos, ¿qué puedes cambiar en la solución que ha puesto su compañero Jean-Pierre para ser más corto esta respuesta? A ver, puedes activar No, tu micro si quieres. A creo ver, que sí. es o sea, el 0% ya no se pone. Exacto, ahí está. Apellido o nombre. Mejía, profe. Ah, Jean-Pierre Jean-Pierre. también. El mismo Jean-Pierre. Ok, yo pensé que iba a ser otra persona. Sí, es cierto. Es cierto. A ver, o sea, solución. En vez de poner 0 por todo lo que ha colocado, todo esto, pone 0 y se acabó. Ya está. Y está más cortito todavía. ¿Ya? Sale. Listo. ¿Ok? Selecciono y lo pongo también ahí en el chat. Y también en el WhatsApp para marear a los que no han asistido. ¿Qué dice? No? ¿Y eso qué es, profe? No sé. Yo me voy a hacer el loco. No sé qué será. No sé. Les cuento uno. Listo.
Bien, bueno, y el total es la aportación más la bonificación 1 menos el descuento 1. ¿Listo? Y vamos con el último, ya que el tiempo es bastante corto. Ya está. Me parece que la última pregunta es una pregunta de búsqueda. A ver, vamos a ver. Listo, voy a poner el chat a un costado. Ya está. Ah, ya, sí. Igual, jóvenes, igual. Cuando resuelvan algo, siempre analiza la información que te dan. En este caso que veo, nombres y apellidos, estado civil, la cantidad de hijos, el cargo que ocupa y listo. Ah, ya. Chévere, profe, está bien. Ahora, voy a ampliar esto. Muy bien. A ver, atento. Si te pide el sueldo básico, tú vas a obtener el sueldo básico y va a depender de lo que tú tengas en la tabla, en esta tablita de acá, la que estoy pintando de amarillo, ¿ya? Porque el sueldo básico va a depender. Por ejemplo, si es contador, el sueldo básico es 2.300. Si es secretaria, el sueldo básico es 1.200. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Lo siguiente, ¿no? Acá. A ver. Es probable que como has visto los videos, has resuelto los ejercicios, dices, profe, un ratito, utilizo la función sí, sí, abro paréntesis. Si esta celda de acá, si la celda E3 dice es igual a, por orden, pues, profe, administrador, ¿sí? Si la celda E3, si en la celda E3 dice administrador, entonces corresponde 1.400, ¿ya? Y todos se preguntan, ¿y por qué hace eso? ¿Por qué induce eso? ¿Por qué indica eso? Porque en la tabla está indicando esto, pues, ¿no? Administrador gana ¿cuánto? 1.400. Muy bien. Y yo he aprendido, profe, que se puede insertar una función sí dentro de una función sí. Entonces, nuevamente pregunto, si, paréntesis, este dato es igual ¿a qué? A contador, contador, ¿listo? ¿Cuánto le corresponde? 2.300. ¿Sí? Y así puede ir por cada caso. Esto, al colocar un sí dentro de otro sí dentro de otro sí, es como análisis de casos, le llama. En caso sea administrador, tanto. En caso sea contador, tanto. En caso sea director, tanto. ¿Ya? Entonces, si tú me pones la solución así, yo no te voy a dar los 2 puntos, te daré 1. Profe, no me parece justo. ¿Por qué? Si está bien, porque es demasiado largo, es muy extenso. La función ya no es óptima. La función es correcta, pero no es óptima. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer? Borra. ¿Sí? Porque estás utilizando demasiadas funciones. Si es que en vez de eso, puedes usar la función buscar B. ¿Ya? Que también creo que lo han revisado. Profe, pero yo pongo buscar B y me sale error. Entonces, seguramente en tu computador funciona consulta B. ¿Ya? Igual te va a salir. Consulta B o buscar B hacen lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Te vas a dar cuenta que en vez de hacer una función sí dentro de otra y dentro de otra, tan extensa, lo puedes reducir con una simple función buscar B. ¿Ya? Ahora, las funciones de búsqueda, en el caso de buscar B, lo que hace es una búsqueda vertical. Esa V o B chica que está al final de la palabra buscar es por algo, no es por cualquier cosa. Es porque él empieza a buscar de manera vertical. Listo. Lo primero que te pide Excel es, ¿cuál es el valor buscado? Te dice él. Ah, ya, yo quiero buscar este dato. ¿Ya? E3 se va a convertir en mi valor buscado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estoy buscando. Luego te pregunta, ¿dónde? Ok, seleccionas, mira, toda la base de datos, en este caso, la tabla que está aquí, que está a la derecha. ¿Sí? Punto y coma. Entonces, ya le has dicho a Excel qué estás buscando y dónde lo está buscando. ¿Ok? Entonces, lo que Excel hace es, coge este dato, en este caso es contador, empieza a buscar desde la primera columna de la base de datos que tú le indicaste hacia abajo. ¿Ya? Entonces dice, a ver, empiezo a buscar
Cargo, no. Contador es administrador, no. Contador es a contador, sí. Y acá lo encontró. En la tercera búsqueda lo encuentra. Es chévere. ¿Y eso es todo? No. Porque Excel a este cuadro que tú has seleccionado internamente le pone números. Es decir, columna 1, columna 2 y así, si es que hubieran más columnas en la base de datos. Por eso es que el indicador de columnas yo le pongo 2. ¿Por qué? Porque yo quiero que él me devuelva el dato que se encuentra en la columna 2. Cuando él encuentra contador, que me devuelva su sueldo básico respectivo. Por eso es que pongo 2. ¿Sí? Otro detalle. Algunas personas ponen, profe, acá dice verdadero y falso. ¿Cuál es la diferencia? Es la coincidencia. Por ejemplo, si yo, creo que a veces le ponen así. He visto en algunos exámenes que ponen así, falso, ¿ya? Y sí, funcionan, falso. Otros, en vez de poner falso, ponen 0, que también es lo mismo. ¿Ok? Pero, profe, indíqueme, ¿cuál es la diferencia entre 0 y 1? 0 es cuando la coincidencia, es decir, cuando el dato que estoy buscando tiene que ser el mismo que debo encontrar. Eso es coincidencia exacta. Si eso es así, es 0. ¿Ya? Pero en algunos experimentos, por ejemplo, ustedes tienen un dato, un valor 1, yo quiero encontrar el número 1, pero en su muestra no hay unos enteros, hay un 0.97, un valor aproximado al 1. Entonces, sí, bueno, si encuentras un valor aproximado a 0.99, qué sé yo, lo devuelves, ¿sí? Entonces, en esos casos se usa el número 1, ¿ya? Pero en este examen siempre van a usar al final 0. ¿Ok? Al final siempre van a buscar 0. Van a poner 0 porque la búsqueda que están haciendo es una búsqueda exacta. Ya está. Mira, en vez de poner un sí, dentro de otro sí, dentro de otro sí, dentro de otro sí, como 1, 2, 3, 4 veces, mira, lo solucionas con esta función de búsqueda. ¿Ya? Pero ahí no termina todo. Yo le doy un enter y sí me devuelve, mira. Contador 2300, sí, es cierto. Contador 2300. Pero hay un problema. Cuando yo arrastre, ¿no? Hacia abajo, ¿sí? Porque es lo que normalmente hacemos, se genera un problema. Por ejemplo, para el primer caso, todo está bien configurado. La tabla que está de rojo, ¿no? Es de K2 hasta L7, ¿no? Está acá, muy bien. Pero si te das cuenta, el segundo dato, ahí está, mira qué sucede con la base de datos, o con la selección que has hecho de la base de datos. Empieza a bajar. Claro, pues cuando tú haces un clic y arrastras, obviamente que empieza a mostrarse, si antes era, a ver, perdón, si antes era E3, ¿no? Si el valor buscado era E3 para el primer caso, el siguiente será E4 y el siguiente será E5 y así, ¿no? E6, E7. Él va aumentando su valor. Igual sucederá, ¿no? Con esto que se llama la base de datos. ¿Ok? Entonces lo que yo no quiero, mira el tercer caso. Ya se bajó demasiado, ¿eh? Y mira el cuarto caso. ¿Por qué te sale NA? Porque ahí ya, obviamente, administrador ya no lo va a encontrar en esta base de datos, porque ya la base de datos ha bajado demasiado. Y menos, por ejemplo. Mira, ¿dónde está la base de datos? ¿Ves? La base de datos está muy abajo, jamás va a encontrar solución porque ha bajado. Entonces, lo que estamos detectando es que en el primer caso, ¿no? Necesitamos que la base de datos esté fija, que este rango, no se mueva, no baje, ¿no? Como hemos visto. Hay dos formas de hacer eso. La primera forma es que a este rango le pongas un nombre, que sí se puede. Excel te permite ponerle nombre a los rangos. Esa es una solución. Y la otra solución es utilizar las referencias absolutas. Me parece haber visto un comentario en el grupo de WhatsApp que no se entendía lo que era una referencia absoluta o una referencia mixta. Bueno, básicamente la referencia absoluta lo que hace es mantener fijo la columna y la fila. Es decir, para que este rango no se mueva, yo arrastro hacia abajo y no empiece a moverse, yo le pongo el dólar a la columna y el dólar a la fila.
tanto en la celda inicial del rango como en la celda final del rango. ¿Sí? $L, $7. Esto se llama referencia absoluta. ¿Cuándo es referencia mixta? Cuando solo le pones el dólar a la columna y la fila lo dejas sin el dólar. O le pones a la columna, lo dejas sin nada y solo le pones el dólar a la fila. ¿Ya? Mucho se usan las referencias absolutas y las referencias relativas. Las mixtas, muy poco, pero puedes encontrar algunos casos que necesites referencias mixtas. Bien, chicos, esa es la solución. Ya está. Te lo voy a colocar en el chat. Disculpe, ¿me podría volver a explicar por qué le puso 2? Ah, ya, claro que sí. Gracias. Ajá. Listo. Ah, si tú lo estás diciendo desde K2 a L7, es este rango que está aquí, ¿cierto? Lo que está sombreado de rojo, lo que está bordeado de rojo, ¿ya? Ahora, tú cuando buscas algo, necesitas que Excel te devuelva un valor. En este caso sería el sueldo, ¿no? ¿Por qué le pongo 2? Porque Excel, a este rango que tú le has seleccionado, internamente, a la primera columna de ese rango, él lo marca con el 1. A la segunda columna, 2. Y si hubieran más columnas, le pusieran 3, 4, 5, etc. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le pongo 2? Porque la columna 2 del rango que he seleccionado corresponde al sueldo básico. ¿Sí? Es por eso que le pongo 2, porque yo necesito el sueldo básico. Y el sueldo básico, dentro de ese rango seleccionado, está en la columna 2. A ese 2 se le conoce como indicador de columnas. Ahí está. Gracias, profesor. Excelente. ¿Sí? Bien, chicos, estamos terminando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si quieren, le doy un enter y ya con eso soluciono todo. Sí, lo voy a poner más clarito porque está muy oscurito. Ahí está. Ahí está la solución. Listo. Bien, chicos, mañana por si acaso no viene gráficos, así que no se estresen. Solamente viene hasta las funciones de búsqueda o las funciones condicionales, ¿ya? Yo les aseguro que resolviendo este examen de acá, con estas preguntas, ya están preparados para el examen de mañana. ¿Correcto? Listo. Ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta final para cerrar el tema? Si hay preguntas, escríbelo en el chat. Y si no hay preguntas, escribe la palabra no en el chat de Zoom. Vamos. Profesor, Hola. Dime. ¿los ejercicios los realizamos en la misma plantilla que nos va a enviar usted? Exacto. Igual en el examen. Yo les voy a pasar una plantilla como esta, con preguntas, y ustedes deben completar. Nada más. No se tiene Ahí. que formatear, no se tiene que volver a hacer, no creas un archivo en blanco y lo vuelves a tipear. No. Solo todo se resuelve en la misma hoja de cálculo que se Gracias. les entrega. Listo. Profesor, ¿subirá el video de la grabación? De esta grabación, Bien. a ver, yo pensaba ya echarme a acostarme, pero creo que voy a tener que esperar. Sí, pero ojo, recuerda que Zoom demora una hora o dos para que el video esté totalmente compactado y luego lo debo colgar en mi canal. Sí, dame, a ver, son las 8. Dame hasta hasta las 10. A las 10 ya debe estar en mi canal colocado. ¿Sí? ¿Qué les parece? Y gracias, profesor, es que Sí. tenía clases. No se preocupen. Eso es el último esfuerzo. Ya mañana ya se termina todo. Por si acaso, ya están calificados todas las prácticas. Las 3 semanas ya están listas. Ya ahí tú puedes ver cómo estás en el curso. ¿Estás bien o estás mal? Y solamente falta calificar esta última semana. ¿Ya? Mañana les digo ya en la clase, se les va a dar tiempo solamente hasta el próximo miércoles. Si es que alguna práctica te faltó o has tenido algún problema, ya, y hasta el miércoles podrías presentar todas las prácticas que te faltan. Obviamente ya no sería con la misma nota, pero bueno, es mejor tener un 14, 16 o 15 a tener pues un 0, ¿no? Pues no te beneficia, ¿no? Ok, Miguel, listo. Para todos, muy buenas noches. En 2 horas, como máximo, estamos colgando esta grabación de este repaso. Buenas noches. Nos vemos mañana, 8 en punto, por favor. ¿Listo? Para el último examen. Gracias, profesor. Listo. Nos vemos. Chao. Cuídense mucho.
Gracias, Adiós. profesor. Chau. Hasta mañana.